El Centro Fray Julián Garcés, como una organización, nos refieren ellos que nació por esta necesidad de la gente al estar denunciando problemas, sobre todo de salud, sobre todo de riesgo sanitario, sobre todo de derechos que nos están afectando y que nos están violando. Entonces, como una institución jurídica, nace a través de estas quejas sociales. Y este centro a la vez ha servido mucho de pilar para fomentar, para ayudar, para dirigir las acciones que la coordinadora realiza. Es un apoyo mutuo que realizamos para un bien común. Entonces, el bien común tratamos de que sea equitativo para todas las comunidades. El Estado es grande y que sin embargo, pues, se han dado a la tarea, Fray Julián Garcés se ha dado a la tarea de ir contextualizando para saber realidades, para tener un diagnóstico general de lo que adolece el Estado. Entonces, es algo fundamental para nosotros tenerlo como una figura, aparte de jurídica, bien estructurada, porque tiene elementos humanos muy apropiados, muy preparados y que están sacando adelante todo este trabajo, ¿no? Entonces, somos parte también de ese trabajo, pero quien dirige acciones más concretas y organiza varias acciones hacia las comunidades y hacia nosotros, pues son ellos. Muchísimos, son innumerables, pero entre los más fuertes y los que más nos han empujado es participar en todas las formas de difusión, desde tribunales éticos que nos han dado así como que el fallo hacia una mejora de todo este trabajo, que cierto no puede ser ley, pero que implica también las medidas necesarias que los mismos tribunales éticos nos guían para hacer ese trabajo. Entonces, la última, que fue muy grande y muy destacada de este centro, fue precisamente la obtención de la declaratoria en cuestiones de una denuncia, de una demanda que pusimos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que pues por este trabajo tan grande se nos permitió o se nos dio la oportunidad de difundir toda esta problemática, de difundir también una resolución ante los gobiernos de Puebla y Tlaxcala en esta situación de denuncia. Y esta forma de organización también nos ha llevado a hacer una propuesta comunitaria. Esta propuesta comunitaria, que nos avale también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se ha puesto también en las manos de ambos estados por medio de sus autoridades, precisamente para que sea revisada y para que sea tomada en cuenta como parte del trabajo social. Entonces, esta parte importante no es fácil, porque son muchos tropiezos para haber obtenido pues esta resolución del gobierno y de tomarnos en cuenta como una sociedad activa, no como una sociedad pasiva, sino que también está inmersa en el problema, pero que también busca una solución. Bueno, los logros también que les han llevado a tener una mayor inclusión dentro de la sociedad es precisamente la participación de una organización más grande entre otros estados con la misma problemática. En diferentes situaciones, porque
se crean diferentes compuestos orgánicos semejantes a los nuestros, pero otro tanto diferentes, pero que también están matando a la gente. Entonces, esta organización tiene que ser una organización que vincule la problemática entre los estados para hacer más visible todavía que los problemas de devastación ambiental nos están aquejando a todos, que no nada más es un área, no nada más somos nosotros porque nos están afectando en esta parte a la cuenca del río Toyac, sino que también en otros ríos, que también en otros estados la gente también se está muriendo. De igual manera, a lo mejor con diferentes situaciones, pero sí se están muriendo. Entonces, eso a ellos les ha llamado la atención y los ha hecho que vinculemos esos esfuerzos porque Fray Julián sea así como que el radar que jale, que impulse, que ayude y que apoye a todas las demás organizaciones que estamos trabajando con la misma temática, en darle solución al mismo problema. Claro, en diferentes estados, pero estamos con situaciones similares que nos obligan un poquito a ser condescendientes con la sociedad. Yo diría que en sus inicios, recordando a los sacerdotes que un día nos guiaron en este caminar, decía uno de los sacerdotes un dicho que él tenía muy florido, decía: el que no vive para servir, no sirve para vivir. El construir a un sujeto no es manipularlo, sino es darle su valor, darle su lugar. Entonces, la construcción de un sujeto social, yo no lo entendía. Él nos hablaba, el padre Rubén, que en paz descanse, nos decía que había que construir un sujeto nuevo, que debíamos de enterrar al sujeto viejo, porque ese sujeto viejo tendía a ser de igual manera que la sociedad, a como estaba hecha y fabricada, pero que actualmente ese sujeto tendría que cambiar esa historia, tendría que ser una historia diferente, una historia nueva. Y entonces esa historia nos tocaba construirla a nosotros. Y ese sujeto tenía que cambiar, así como decía Cristo o Jesús, que venía a renovar cosas y a desechar las antiguas, porque quería cambiar una historia. Esto de ver a un sujeto así, tenía que volverse a construir bajo los mismos principios que él vino a comunicarnos, que él nos vino a regalar, que él nos vino a enseñar. Entonces, el construir a ese sujeto no fue fácil. Tenía que ser un sujeto libre de perjuicios, un sujeto más humano, menos materialista, un sujeto que supiera amar, que supiera construir y no destruir, un sujeto al que teníamos que darle valor y no degradarlo como persona. Entonces, esa construcción de un sujeto nuevo no es fácil. Tenemos nosotros 20 años y aún todavía no terminamos de construir ese sujeto, porque se nos van cosas de las manos. Lo que es desgastante, pero no imposible, es que este pequeño grupo de actores que estamos involucrados directamente con este trabajo, hemos empezado por nuestra propia casa, por nuestra propia familia, por nuestro propio entorno en el que nos desenvolvemos. Pero nos falta más allá. O sea, nos falta involucrar a los vecinos, nos falta involucrar al resto de la familia, nos falta involucrar a la sociedad misma en la comunidad
y desde luego nos falta cambiar las mentalidades de la gente. No es fácil, pero 20 años pues es un caminar no tan ligero. Hemos tenido muchos tropiezos, hemos tenido muchas caídas y muchas decepciones también, porque las cosas no han salido como nosotros hemos querido. Pero hemos tratado de que esos tropiezos no limiten las acciones. Entonces, hemos tratado también de que en el grupo seamos esos hermanos que se apoyen unos a otros, seamos esos sujetos en construcción todavía y seamos parte de una realidad que tenemos que cambiar. Entonces, si somos algo así como actores, pues tenemos que saber primero qué me toca a mí en hacer en favor de los demás, viendo también mi capacidad, porque no todos tenemos la misma, pero en base a nuestras capacidades podemos poner una pizca de solución y que pues eso tiene que dar resultado tarde que temprano. Y que los que nos quedamos a medio camino, a principio del camino y no llegamos al final del camino, pues ya habrá otros que lo continúen, que lo sigan y que ojalá lo logren con lo que algo ya iniciamos nosotros. Esta organización debe de felicitarse no una, ni dos, ni tres veces. Tenemos que felicitarla siempre, porque es un esfuerzo que entre todos sus actores han hecho posible esos logros y muchos logros más que yo no enuncio aquí, pero es importantísimo reconocer a esta organización como un ejemplar de muchas organizaciones. ¿Por qué? Por la seriedad, simplemente porque se ha apoyado en algo que es verdad y que ha demostrado esa veracidad. Y que no se habla por hablar, se habla con bases científicas, se habla con bases verídicas y demostrables. Y sobre todo la confianza que nosotros hemos tenido en el centro, porque entre los dos hablamos un lenguaje en común, nos sabemos entender y además ellos nos entienden a nosotros. Entonces el actuar conjuntamente, ellos como una parte jurídica, organizativa y de una parte directa para ejercer ciertas acciones, nos da la confianza de que estamos asidos a ellos y confiamos en ellos, porque sabemos que es una organización seria, que es una organización formal y que cumple con elementos básicos como el Evangelio y como la defensa de los derechos humanos.